en Venezuela estudié en el Colegio San Ignacio de Loyola, el cual me enseñó muchísimo y aprendí muchísimo. Mis valores y mis principios vienen bastante del colegio, bastante de los scouts y bastante de mis padres, probablemente, que me formaron, y de la Marina. Estando en quinto año de bachillerato, un compañero me dice, vamos a presentar en la Marina de Guerra, que es una semanita ya, vamos y presentamos. Y a mí me gustaba, ¿no? Porque era bien deportista. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Miguel Bolinaga tiene una amplia trayectoria en el mundo corporativo y es el vivo ejemplo de cómo el trabajo diligente te permite crecer dentro de una organización. Junto a la compañía AES ha tenido la oportunidad de ocupar múltiples cargos de gerencia en diferentes áreas y países, para hoy día operar como el Country Manager de Panamá. Actualmente maneja junto a su equipo megaproyectos como hidroeléctricas, parques de energía solar y el primer hub de gas natural licuado en Centroamérica. Conozcamos cuáles son esas herramientas y aptitudes necesarias para operar una compañía de tal tamaño. Vamos a verlo. Bienvenidos y gracias por estar por acá. A los que son nuevos, si es primera vez que te pasas por el canal, gracias por estar aquí con nosotros. Seguramente vas a poder aprender esta conversación y, muy importante, si encuentras valor en ella, recuerda compartirlo para que más personas puedan seguir aprendiendo y creciendo personal y profesionalmente. Y recuerda que nos encuentras en todos lados como Personal Upgrade Academy. Con eso dicho, vamos a entrar a la conversa del día de hoy, una conversa que me tiene muy emocionado. Claramente quiero conocer la historia detrás de alguien que alcanza a tener este perfil en una multinacional, una empresa que opera en muchos países, que maneja obviamente megaproyectos. Como vieron al inicio, ahí un poquito compartí la bio de quien me acompaña, así que con eso dicho, vámonos directo a la conversa. Bienvenido, Miguel, un gusto tenerte por acá y gracias por aceptar la invitación. No, por el contrario, Juan David, gracias a ti por la invitación y yo estoy bien emocionado de acompañarte en la tarde del día de hoy. Y bueno, y poder aprender un poco de ambos, ¿no? Claro, así es. Yo creo que cada uno de estos espacios da justamente ese espacio para el aprendizaje mutuo, porque hay muchas personas que traen cosas de industrias que los he escuchado en otras industrias y me voy dando cuenta como muchas cosas en el mundo de los negocios o demás se compaginan a pesar de venir de distintas industrias. Y antes, fuera de cámara, dijiste algo curioso que me gustaría empezar por ahí porque es para dar un poco más de contexto de con quién estoy hablando. Hay personas que te conocerán, hay personas que nos escuchan fuera de Panamá que tal vez no te conozcan. Y dijiste algo de que antes de entrar en el mundo de los negocios, antes de ser empresario, de manejar empresas y demás, y de ir escalando, digamos, en ese mundo corporativo, estuviste en la milicia. Correcto. Cuéntame un poco de esa etapa de tu vida. Yo soy venezolano. Okay. Y en Venezuela estudié en el Colegio San Ignacio de Loyola, el cual me enseñó muchísimo y aprendí muchísimo. Mis valores y mis principios vienen bastante del colegio, bastante de los scouts y bastante de mis padres, indudablemente, que me formaron, y de la Marina. Estando en quinto año de bachillerato, un compañero me dice, vamos a presentar en la Marina de Guerra. Es una semanita ya, vamos y presentamos y a mí me gustaba, ¿no? Porque era bien deportista. Okay. Me encantaba ver el tema de la marina, de la playa, de esto, el otro, y me aventuré, presenté y quedé. Entré en la Marina de Guerra, me fue muy bien, estuve 16 años en la Marina. No te creo. 16 años y medio, ese Wow. medio es poderoso también. Wow. 4 años de cadete y 12 años de oficial, quedando los 16 años y medio. Ajá. Wow. Y estando en la Marina de Guerra, bueno, navegué 2 veces en el buque escuela Simón Bolívar hasta Europa, que me permitió aprender muchísimo y tener paciencia y todo. Crucé el Atlántico 2 oportunidades, 3 oportunidades. Una fuimos en avión y nos regresamos. Y entonces, estando en la Marina de Guerra, crecí mucho, como te comenté, ocupé bastante cargos importantes, pero no veía a mi familia. Entonces me costaba muchísimo el entender eso, ¿no? Entonces yo siempre he tenido la filosofía que uno debe crecer en lo personal y en lo profesional. Entonces en lo profesional sí tenía condecoraciones y ocupaba los cargos que me correspondían por el tiempo, muy bien en disciplina, estaba siempre entre los 10 primeros, la última vez ascendí de tercero. Entonces, pero mi esposa no la veía. Nació mi hija pequeña y me fui cerca de 4 meses y medio a navegar a Pascagoula, en Florida, a llevar unos barcos. Y cuando regresé,
prácticamente caminaba, no la vi Wow, caminando, ¿no? claro, Entonces eso me movió mucho el corazón, me movió mucho el ser y dije, no, yo quiero crecer tanto personal como profesional al mismo ritmo, claro. en algún momento un poco más en uno que en el otro, y por eso tomé la decisión de irme de baja. Antes de irme de baja, estudié ingeniería de sistemas, que es lo que te comentaba anteriormente. Me ganó una Ajá. beca, estudié ingeniería de sistemas y hago el posgrado al mismo tiempo, los dos. Como ya era licenciado Ujú, en la Marina, en Administración y ujú. Logística, hago el posgrado en las dos materias, en las dos carreras, tanto en Desarrollo de Sistemas de Información como en Ingeniería de Sistemas. Y me fui a manejar líneas 800 después de una compañía y durante un par de años, el tutor de mi tesis me invitó a que fuera parte de su empresa. Me fui a manejar línea 800 y por casualidad la Electricidad de Caracas, que es una empresa AES, necesitaba una persona a manejar el call center. Era un call center grande y yo manejaba Ok, posiciones, la cantidad de posiciones igualitas. Y ahí entré y hoy 21 años estoy aquí contigo hablando del tema eléctrico ok, con AES. ok. Entonces, yo tengo varias preguntas porque esto obviamente fue como un fast forward, pero tengo varias preguntas. Hay una palabra que dijiste que me pareció muy interesante y quiero conocer tu opinión alrededor de ella. Que dijiste, y obviamente hace todo el sentido del mundo, estando en la Marina, tocaste el tema disciplina. ¿Tú te consideras que tú siempre tuviste, digamos, esa habilidad, ese intangible? Porque ¿cómo tú mides la disciplina? Eso no te aparece en un cuadro Excel. O sea, son estas cosas que son intangibles, son difíciles de medir, pero que claramente son motor de muchos de los logros que tienen las personas, ¿no? ¿Tú te consideras que tú siempre fuiste alguien disciplinado o crees que estas experiencias a través de esos 16 años te fortalecieron eso? Y eso es decir, que es desarrollable la disciplina de una persona. Sí, indudablemente la disciplina es desarrollable. Yo vengo de una familia numerosa, 9 hermanos, más papá y mamá. Cuando mi hermana menor nació, mi hermana mayor tenía 12 años. Entonces ahí tenía Ok, que haber un poco de disciplina, que estuvimos en una familia, somos una familia muy amorosa, una familia muy unida, pero indudablemente tenía que haber horarios de baño, tenía que haber horarios de comida, nos teníamos que sentar en cierta forma, ocupábamos los puestos en la camioneta, todos los 9, cada quien tenía su puesto, había disciplina, ¿no? ok, Pero como te digo, una familia muy amorosa donde siempre estuvo papá y mamá enseñándonos y aportando. Cuando entro en la Armada, eh, eh, entro con un poco relajado y ahí indudablemente te enseñan disciplina. O sea, si ajá. no sacas buenas Desde notas, el no día sales. uno. Si no tienes tu uniforme limpio, no sales. Si tienes que tener tus pañuelos limpios, ¿cómo se llama? Los zapatos por debajo limpios. O sea, tenés que Ajá, hacerlo, ¿no? ajá. Un montón de cosas. Y eso me enseñó mucha disciplina. Muchísima disciplina que hoy en día aplico y a veces siento que es de más, inclusive a veces soy todavía, porque la parte de la formación de las Fuerzas Armadas fue justamente en el momento donde yo estaba creciendo, 17 años, Ujú. hasta que me fui de baja a los 32 más o menos. Entonces fue un momento dado bien, bien cuando tú te estás formando mucho más en los Claro, primeros años y la disciplina la adquirí muchísimo de las Fuerzas Armadas. claro. Y esa misma disciplina ya se vuelve, y más como tú dices, en esos años de formación se vuelve parte de tu ADN. O sea, eso ya se vuelve un hábito y tiende a trascender hacia otras áreas de tu vida. O sea, ya no es solamente disciplina en haber sido un cadete, luego oficial y demás, sino seguramente desde esa misma óptica ves los negocios, ves la forma de llevar las cosas tal vez en casa y así, ¿no? Esas cosas Correcto. trascienden a otras áreas Correcto, de la correcto, vida. correcto, correcto. Ya desde siendo militar, tú la trasciendes hacia tu vida personal, tu vida familiar, pero igual en la parte empresarial. Yo considero que uno de los hábitos que tiene que tener toda persona, todo empresario, tiene que tener disciplina, ¿no? Tiene que ser disciplina en la forma cuando tú cometes o cuando tú llegas a un compromiso con una persona, Mm, cuando tú das una fecha hacia una persona, cuando tú vas a recibir a un grupo, cuando tú vas a ir a una actividad, el horario, eso es disciplina, eso es formación. El hecho que tú vayas correctamente vestido a un sitio, en un sitio acorde a la parte que te están invitando. Entonces yo creo que sí, que eso trasciende lo que tú aprendes en las Fuerzas Armadas, lo que tú aprendes en esos años que a mí me tocó en las Fuerzas ujú. Armadas, indudablemente trasciende hoy en mi vida profesional. Y mucha gente me lo dice, aunque mucha gente también me dice, ¿y tú fuiste militar? Y yo, claro que fui militar, claro que por eso me salí, le digo, ¿no? Le echo el cuento. Pero sí, sí trasciende y es una de las
cualidades que tiene que tener toda persona que trabaja o que quiera hacer una empresa y quiera triunfar, tiene que tener disciplina, tiene que Claro, tener constancia y la constancia es parte de disciplina. claro, y que es esa dificultad, digamos, pero me gusta lo que tú dices de que es desarrollable de como dicen, de showing up. Los días que no provoca, pero ahí estoy por mi disciplina. Los días que no me siento ahí más o menos, porque hay muchos días en donde uno está motivado y con ganas. La disciplina entonces es lo que te hace el contrapeso el otro día, cuando no quieres, cuando estás un poco cansado, cuando las cosas no se pintan bien, e igual seguir apareciendo, ¿no? Y showing up todos los días. Yo quería escuchar esa parte. Y lo otro que mencionaste que me pareció súper interesante y me gustó cómo lo planteaste es que llegó un momento donde tú pusiste en la balanza el tema profesional, que muchas veces, y entiendo de tus 17 a tus 32, uno está muy centrado en eso, ¿no? En carrera, en trabajar y tal, pero supiste poner en una balanza la parte personal también, que muchas veces lo descuidamos. Y creo yo, este es mi punto de vista, que siempre si ese imbalance se vuelve tan grande, comienza ya a afectarte inclusive tu parte profesional. Si tu imbalance es tan grande que no estás bien en casa, que no tienes tiempo para ver a tus hijos, a tu familia, comenzará a afectarte de este lado. Entonces, quisiera conocer un poquito más de tu perspectiva de cuando tuviste que tomar esa decisión de que obviamente habías hecho múltiples años de carrera ya y dijiste, voy a poner esto en pausa, voy a ver qué me depara el destino, pero quiero regresar a cuidar un poco mi parte más personal también. Sí, tú sabes, Juan David, que yo creo que es a ambos lados. O sea, igual fallas si únicamente te dedicas a la parte personal y el tema profesional no digamos que lo abandonas, pero si no lo cultivas y no lo haces crecer con el mismo nivel o con ese desbalance que dijiste tú, que se nota desbalance muy claro. Sí, y yo estando en la Marina, me acuerdo clarito, bueno, al final cuando me recién casado, tuve varios años casado, estando en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y mi esposa se caló muchísimas cosas ella sola, ¿no? No solo la crianza, ¿no? Falté a muchísimos eventos familiares y sociales que me hubieran gustado estar. Falté a muchísimos eh, fallecimientos de amigos, de familiares que no pude estar tampoco, ¿no? Bautizos, primeras comuniones, matrimonio. Falté en alguna educación a mis hijos al principio cuando era pequeño, ¿no? Entonces yo eso decía, bueno, pero en lo profesional voy creciendo bien y me gusta lo que estoy haciendo, pero ya cuando tú estás que no únicamente depende de ti, sino tú también tienes otro ser al lado, Ujú. uno o dos, tu familia, tú también tienes que ponerte a pensar en eso, ¿no? Entonces yo tuve momentos de pausa, momentos donde yo tuve que analizar ese tema y decía, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Yo voy a llegar a ser exitoso en las Fuerzas Armadas, seguramente, o voy a ponerle todo el cariño y todo el esmero para ser exitoso dentro de la Marina. Ya después la suerte vendrá o no vendrá, o sea, lo que va escalando de tú. Pero para eso estaba luchando. Yo soñaba con ser almirante. Esa era, yo entré aquí para ser almirante. Pero ¿a costa de qué? Ujú. A costa que yo me acuerdo, recién casado, mi esposa estaba de guardia en Caracas y mi esposa me llevaba la cena de repente, porque yo estaba de guardia ese día y ella, no me gustaba a lo mejor la comida o quedaba con un poco de hambre y ella me llevaba y tenía que irse de noche en un sitio que era bastante oscuro, bastante decía, bueno, a consta de qué y por qué razón yo tengo que sacrificar esto, ¿no? Sacrificar Ujú. estos temas. Entonces, pensé que tomé la decisión a tiempo, acertada, porque yo pienso que en la vida el autobús pasa una sola vez en la vida en ciertos momentos para ciertas cosas, ¿no? Y logré montarme en ese autobús, primero con esta compañía y después con la necesidad que me plantearon, porque esa fue otra toma de decisión. Cuando yo Ujú. me voy de la Ujú. compañía que estaba, que se llama Outsource Software, a la otra compañía, me voy con un salario más bajo, Ajá. mucho más bajo, pero las Fuerzas Armadas no me había dado oportunidad a mí de poder yo comprar vivienda. Y yo entro entonces Caracas era muy complejo en ese momento, entro en la Electricidad de Caracas y una de las bondades que tenía el contrato colectivo de Electricidad de Caracas era que para el cargo que yo iba a entrar había el préstamo hipotecario. Entonces, Ajá. fue parte de la toma de decisión también de irme de la otra empresa a un salario más bajo porque tomé la decisión y digo, bueno, yo tengo que ir buscando
buscando ir, y además estás entrando en una compañía como la Electricidad de Caracas, que era una compañía que era excelente, venía una corporación que estaba detrás, una compañía con más de 100 años, y entonces tomé la decisión que yo creo que es acertada y que me ha ayudado muchísimo, tanto mi formación personal, tanto mi formación profesional, como el crecimiento de mi entorno y de mi familia. Claro, ahí antes de entrar en tema que este salto de la marina a luego esa oportunidad que tienes y luego eventualmente cuando entras a otro área, porque un call center en AES, que por ahí es donde entras a AES, donde has estado los últimos casi 21 años, hay par de transiciones ahí son interesantes, pero antes de entrar en ese tema que va a ser como el centro de la conversación, hay otra parte, otra última parte que quería preguntarte en este momento de transición, ¿no? Tú haces el salto dos veces antes de llegar a AES, pero en un momento mencionaste que te vas a estudiar sistemas, ¿verdad? Información en sistemas. Si venías de la Marina, que son una serie de habilidades, o por lo menos a manera macro, son dos cosas totalmente distintas. ¿De dónde viene esa afinidad con sistemas, números, esa parte más, digamos, sí, numérica, racional? O sea, de dónde nace esa afinidad? ¿Te pudiste haber ido por tantos, no sé, negocios internacionales, diplomas, no sé, ¿sabes? Buena pregunta. Bueno, yo me gané una beca, Ok. ¿no? Entonces, la Marina mandaba a muchos de sus profesionales, sus oficiales, lo mandaba a estudiar. A la promoción mía, más o menos le tocaba más o menos entre 7, 8 profesionales que iban a estudiar. Iban a estudiar ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y sistemas, Ya. ¿no? Yo era administrador graduado y licenciado en administración y logística en la carrera militar. Y a los administradores a la parte de administración y logística solo lo dejaban estudiar sistemas, Ok, ¿no? ok. Entonces, yo participo bueno, fue el primero que fue a estudiar ingeniería de sistemas siendo logístico, ¿no? Ok. Porque siempre eran mecánicos y electrónicos. Entonces, yo busco el pénsul que estaba para ingeniería y voy donde el almirante que era al que yo le reportaba, le digo, mira, almirante, pero déjeme estudiar ingeniería de sistemas, porque déjeme presentar ingeniería de sistemas, que eso también podemos los logísticos, los administradores. Bueno, está bien, te vamos a presentar. La semana que viene la presentación, entonces yo empiezo a prepararme y a estudiar, a sacar mi libro de Baldor, mi libro de esto. Claro, sin idea de sistemas ni nada de eso. Nada de sistemas, no sabía ni prender una computadora, nada de eso. Nada de eso todavía sabía. Y, oye, quedé me gané mi beca y me mandaron a estudiar. Entonces fui a estudiar, y ahí yo estaba pensando en prepararme, yo estaba pensando que la vida era difícil dentro de la Marina, que era bien compleja, que era una vida muy solitaria, muy de uno propio y muy poco familiar. Yo siempre he sido muy familiar. Entonces pensé, dije, bueno, me voy preparando, y estando ahí dije, bueno, voy a hacer entonces desarrollo de sistemas de información. Y entonces ahí es que tomo la decisión de irme a estudiar en otra universidad ingeniería, desarrollo de sistemas de información, que me daba chance. Entonces estudiaba ingeniería de sistemas. Estaba en la Marina, porque era oficial de la Marina estando ahí. Estudiaba el posgrado y daba clase en una universidad tecnológica en la mañana y en la tarde. No te creo. O sea, Sí. tus días eran... Porque también está la parte económica. Claro. Porque la parte económica de las Fuerzas Armadas no era un pago que era suficiente para poder vivir quizás como uno haya sido educado, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, aquí dando clases, yo también puedo ganarme algo. Entonces daba clase, como estaba estudiando sistemas, entonces ya era licenciado, entonces empecé a dar clase en logística, empecé a dar clase en desarrollo de sistemas de información, en la parte de análisis, diseño e implementación, y empecé a trabajar en esa parte. Increíble, increíble, porque sí quería saber de dónde había venido el salto, así que ya veo, es algo que no conocías, que esto también nos deja una lección de que hay veces que las cosas pueden parecer ajenas, pero como tú dijiste, agarré, me comencé a preparar y las cosas se van dando. O sea, yo he aprendido, en mi camino particular, yo me metí en tecnología hace 6 años y yo de tecnología sabía igualmente cero, y las cosas se aprenden haciendo. Cuando uno tiene la diligencia, las ganas, las cosas se aprenden haciendo, independiente si vienes de una industria, saltas a la otra, conoces, no conoces. Si uno es constante, uno termina realmente familiarizándose con los temas, ¿no? Entonces, ahora sí, avanzando con la conversación, ahora sí me interesa saber el salto que haces
cuando pasas de haber trabajado en la primera compañía de energía, ¿verdad? Y pasas a AES, que también es una compañía de energía, pero ahora que te vas a encargar de un call center, ¿verdad? Es una experiencia nueva. ¿Habías manejado anteriormente un call center? Sí, justamente cuando yo me gradúo en ingeniería de sistemas, eh, yo hice pasantías en Microsoft Venezuela. Ok. Y el director o el presidente de Microsoft Venezuela, que es Carlos Fernández Landa, me ayudó muchísimo. Yo le digo, oye, Carlos, yo quiero que tú seas tutor de mi tesis. Tú me bueno, perfecto. Entonces fui tutor de mi tesis. He tenido un poco de suerte en ese sentido, ¿no? O estaba en el momento indicado, ¿no? Ujú. Y te atreviste a pedirlo también. A pedirlo, correcto. Que muchas veces es importante ese atreverse a levantar la mano. Correcto, Uno que lo nunca más que sabe puedes lo decir que es le que van a... no, más nada. Exactamente. Entonces le digo, Carlos, tú me puedes ser mi tutor de tesis. Claro que sí. Y fue mi tutor de tesis, ¿no? Y yo le hice en juegos de guerra. Era un sistema cuando era Visual Basic 4. Imagínate esto, yo no me acuerdo que eso ya no existe, yo creo, ¿no? Entonces hice en juegos de guerra y a él le gustó. Y él estaba abriendo una compañía de líneas 800 y de call center y de todos estos temas, ¿no? Ok. Entonces él me dice, desde que me gradué, empezó Miguel, ¿por qué no te vienes conmigo? Miguel, ¿por qué no te vienes conmigo? Miguel, ¿por qué no te vienes conmigo? Entonces iba a salir de las Fuerzas Armadas, que no solamente era un trabajo, sino era un estilo de vida. Claro, Era un estilo, era más que claro. eso, ¿no? Y salto a este manejo de call center. Entonces manejaba el call center de Colgate-Palmolive, de Polar, de Yamaha, de un montón de empresas grandes. Esa es entonces tu primera experiencia, digamos, fuera de la Armada trabajando. Sí, Terminaste trabajando con Miguel en una empresa que está con él Carlos. con Carlos, discúlpame, en una empresa que está él levantando en su Sí, momento. sí. Y me Ok, acuerdo cuando yo salgo, yo tenía 16 años acostumbrado a pedir permiso para retirarme. Entonces, yo entraba a la que era jefe mía, permiso, y me paraba firme todavía, permiso, permiso. Y entonces, porque era parte de la disciplina, era un poco claro. lo que hablábamos anteriormente, hasta que me fui acostumbrando a ese tema. Y entonces manejo las líneas 800 y veo la oportunidad a los 2 años de irme a la Electricidad de Caracas, ¿no? Ok, La Electricidad de Caracas es una empresa que es de AES, era de AES en su momento ok. también. AES había comprado en el 99, 98, y yo llego en el año 2002. Salto de esta compañía Outsource Software a la Electricidad de Caracas a manejar la línea, el call center, que recibía alrededor de 350,000 llamadas al año. Era un call Wow. center bastante bueno, ¿no? Pero yo vengo con una mentalidad de mercadeo que había aprendido estos 2 años en Outsource Software. Y la Ujú. Electricidad Caracas es una empresa que únicamente manejaba era recibiendo llamadas. Entonces empezamos a trabajar esto y a cambiar el tema de atención al cliente. Ok. Yo manejaba muchísimo el tema con Cemex, con muchísimas compañías grandes que aprendí muchísimo. Y entonces en la Electricidad Caracas empecé yo a tratar de transformar ese tema. Y a los 6 meses de la línea 800, del call center, salto a atención al cliente, a manejar atención al cliente. En mi vida manejar atención al cliente. Pero, si te digo algo, toda la vida yo me he esmerado por que al cliente que yo le sirvo esté satisfecho. Y te voy a contar algo. Ujú. Yo estaba en Ujú. un transporte bastante grande de carga, de esos que cargan la tripulación, son como 260 personas y tú montas infantes de marina para transportarlo de un sitio a otro y puedes tener hasta 500 infantes de marina. Para mí era sumamente importante que el almirante, el comandante del buque, tuviera su comida caliente, tuviera su sábana impecable, porque era el jefe de logística. Ok. Era el jefe de servicios generales, mi primer cargo. Tuviera el aire acondicionado impecable, todo impecable. Pero así como para mí era importante él, el último marinero. El último marinero también que para mí era importante que tuviera su comida caliente, su buena cantidad, que pudiera comer cómodo, que su salida tuviera sus uniformes planchados cuando tenía que ir a la lavandería. Tenía un montón de gente que me ayudaba a mí a hacer eso, pero para mí no notaba la diferencia. Y eso yo Ujú. creo que es importante en la vida, que tú te Ujú. ubiques y sepas cuando tú estás en algo, saber servir a lo que tienes que servir, ¿no? Claro. Y eso me lo Sí, enseñó un poco también en el Colegio San Ignacio de Loyola. sin distinción de Sin rango ni nada. O distinción de sea, si rango y yo sin voy a distinción de nada. servir, yo estoy sirviendo. Es correcto, es correcto. Y Claro. todavía lo hago. O sea, yo en mi cargo,
yo atiendo a todo el mundo. Yo no hay correo que no conteste. Me llegan 700, 800 correos diarios y no hay correo que yo no conteste a una persona. Ujú. No hay una llamada que yo no deje de devolver la llamada. Yo la hago, lo hago. Así sea un poquitico más de tiempo, pero a los 2 días, 3 días, yo le digo a la persona, si yo no te he contestado, algo pasó con tu correo que no me llegó, ¿no? Claro. Pero trato de hacer así. Claro, esa forma de verlo es maravillosa porque al final hay una, no sé si conoces o has escuchado Rey Dalio, Ah, que es claro. Rey Dalio, ¿no? Y él explicaba un concepto que me voló la cabeza cuando lo vi, que se llama idea meritocracia. Y es que él dice que una de las cosas más importantes que él ha tenido en su carrera entera es que él aprendió a quitar títulos y distinciones y eso, y a escuchar las ideas por la idea, no por quién la proponía ni nada. Entonces, me recuerda mucho a esto que me estás diciendo de que no importa si tengo que atender aquí o allá, o responderte a ti, o responder acá, o responder acá abajo, yo te voy a responder porque te tengo que responder y porque estamos trabajando en conjunto y porque te estoy sirviendo. Entonces, es eso de como de quitar las etiquetas y entender de que todo el mundo es parte de un engranaje, Claro, pues. y siempre hay tiempo para todo. Mira, en una oportunidad, porque dicen a veces, dicen, no, es que no hay tiempo, que yo estoy aquí enfocado. Siempre hay tiempo para todo. Siempre tú puedes buscar el tiempo. De hecho, hay un dicho que yo siempre aplico, búscate la persona más ocupada que esa te va a resolver el problema. El que no está ocupado, no está ocupado porque en esta vida, el que no esté en esta vida ocupado, oye, es complejo, ¿no? Ujú. Entonces, búsquete el más ocupado, pobrecito el más ocupado, porque le vas a dar más trabajo, pero estás pensando en él, ¿no? En una oportunidad, cuando estamos construyendo la planta de Colón acá, Ajá. yo recibo, que no sé cómo supo, me manda una fotografía, una persona del puente del tercer puente allá que es el Ajá. de Colón, el tercer puente sobre el canal. Y me dice, aquí le mando esta foto de su planta tomada desde el puente. Entonces, claro, le escribo, oye, que muchísimas gracias, aprecio mucho el gesto. ¿Te encantaría conocer la planta? Le digo, claro que sí, me encantaría. Le digo, bueno, dime cuándo quieres venir. Entonces me dice, tengo que pedir permiso en la obra. Ok, vente cuando tú quieras. Esa persona me dijo como, coincidimos, bueno, tal jueves. Y el güey dijo, bueno, vente para la oficina y nos vamos los dos juntos, aquí conversando en el carro mientras vamos para allá. Y llegó y era una persona que era un obrero ¿cómo se llama? Del, del, del puente. Qué locura. Él hizo el día estando la oportunidad de estar conmigo. Yo hice el día estando la oportunidad de estar con él. Ujú. Y entonces yo creo que en la vida mucho es de las relaciones, ¿no? Mucho es de la empatía que tú puedas tener con la persona, con cualquier persona que seas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que me ha funcionado a mí todo el tiempo, ¿no? A mí las puertas se me abren muy fácil y es justamente por eso, por ser transparente, ser honesto, tratar a las personas como son. A mí me encanta que me digan por mi nombre. Me dicen, no, ingeniero, no, mi nombre es Miguel. Mi mamá y mi papá me pusieron Miguel. Trátame a mí como Miguel. Ajá. Yo no me hace falta que me diga este ingeniero, no, para mí me da lo mismo, ¿no? Entonces yo creo Claro. que eso es muy valedero, ¿no? No a todo el mundo le gusta, pero a mí me ha funcionado. A mí me ha Increíble. funcionado. Increíble. Te quería preguntar, cuando entonces haces el salto y quedas manejando ese primer call center, luego vuelves a moverte y obviamente en estos 21 años has tenido todo tipo de experiencias dentro de la compañía y la pregunta va ahí centrada. Cuando uno está en el mundo corporativo, ¿no? Y sabes que muchas veces se presentan oportunidades de moverse horizontalmente dentro de una compañía y también eventualmente verticalmente, ¿no? A ocupar cargos de gerencia o donde vas teniendo ya no solamente responsabilidad, sino personas a cargo. ¿Cómo tú ves y qué importancia crees que hay en eso de estarse moviendo no solo verticalmente obviamente se entiende, sino horizontalmente dentro de las compañías donde puedas conocer muchas áreas que tal vez no es tu área de expertise, pero te complementan o no te complementan yendo hacia arriba? Claro que sí, mira, yo creo que ambos movimientos son sumamente importantes, tanto los movimientos para tú crecer y subir, crecer no, quito esa palabra porque creces en todos, tanto en los horizontales como en los verticales, ¿no? Pero tan importantes son los horizontales como los verticales, ¿no? Yo creo que, y a mí me ha tocado, yo cuando estuve entonces en atención al cliente, me acuerdo que el jefe mío me dice, oye Miguel, me gustaría que ocuparas ahora un cargo de distribución de energía.
donde tiene que ser ingeniero eléctrico, donde tiene que saber de potencia, donde tiene que saber de un montón de cosas, de energía. Ni siquiera sabía que era un megavatio, ni siquiera sabía que era un kilovatio, ni siquiera sabía, yo sabía era la factura, porque había aprendido la Claro. atención al cliente. Y me dice, pero vete, que yo creo que tú lo vas a hacer bien, ¿no? Y fue un movimiento A otro área, totalmente claro. horizontal a otra área, totalmente desconocida para mí, y estuve trabajando en eso durante 2 años completamente, ¿no? Estuve en el área de atención al cliente comercial y después ahí entonces esa parte de distribución que aprendí muchísimo y me abrió las puertas para el futuro cargo que iba a ocupar después fuera de Panamá, fuera de Venezuela, porque eso Ajá. fue lo que me abrió la puerta para decirme, bueno, vete a El Salvador. Cuando nacionalizan la empresa, me dicen, oye, hay una plaza en El Salvador, ¿te quieres ir para El Salvador? Por supuesto que sí. Entonces, me sirvió muchísimo y fui bien contento a El Salvador, pero esos movimientos horizontales también te permiten a ti tener una oportunidad enorme en conocer también otras personas que piensan igual, que piensan diferente a ti, otras personas que son de un negocio totalmente diferente, ¿no? Entonces ya estuve en el área comercial, como te comenté anteriormente, en el área de distribución, en atención al cliente, en el call center, y me permitió conocer a muchísima gente dentro de la Electricidad de Caracas de áreas diferentes. Claro. Sí, o sea, te hacía esa pregunta justamente porque creo que al final nunca te va a hacer mal conocer otras caras de la industria donde estás, ¿no? O sea, estás en una industria en específica, en este caso, digamos, tu energía, pero atendiste cómo ve nuestro producto el cliente. Ahora, cómo se distribuye nuestro producto y tal, ¿no? Y vas coleccionando, digamos, diferentes caras de una misma moneda. Lo otro que quería preguntarte es, cuando tuviste que hacer alguno de estos saltos y seguir expandiéndote o recopilando experiencias y creciendo dentro de una organización, ¿hubo algún momento a donde algún cargo que se te propuso o algo sentiste? Porque creo que eso nos pasa a muchos o a todos, o en algún momento tal vez te vas a relacionar con esto que digo, que sientes como ese, entre comillas, ese síndrome de impostor que le llaman, que es como que, wow, no sé si estoy listo. No sé si lo voy a hacer o no. En estos días hablaba con un amigo que le dieron una posición de gerencia, ¿verdad? Y él dice, voy a ver cómo me va. Nunca he manejado gente anteriormente y así, ¿no? A veces uno puede tener esas dudas de uno mismo. ¿Alguna vez tuviste en esa situación? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Dijiste voy, aprendo en el camino? ¿Dijiste no, sí? ¿Cómo Sí, llevaste eso? sí, sí, por supuesto que sí, claro, claro que me tocó en todos los cargos, me ha tocado, pero yo venía acostumbrado ya a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cada 2 años te cambiaban un cargo que era totalmente diferente, ¿no? Ujú. Y después en la Electricidad Caracas y en AES, en todos los años, 21 años, sí o siempre así, menos estos últimos 10 años, que ha sido un poco más tranquilo, pero he ocupado cargos donde de repente estoy en atención al cliente en El Salvador y me dicen, no, ahorita te vas a manejar relaciones externas y regulación. ¿Qué sé yo de regulación? Le digo, no, no te preocupes, que las cualidades, porque lo importante es que tú puedas hablar con tu jefe, el que te está nombrando, y decirle, mira, yo estoy aquí para poner 3 cosas: poner pasión, poner empeño y trabajo duro. Ujú. Con esas 3 cosas, yo digo que tú pones pasión, empeño y trabajo duro en eso, tú vas a poder lograr ser, a menos que sea una cuestión extremadamente compleja y técnica. Pero tú con esas 3 cosas, si tienes un grupo de gente debajo que Ujú. inclusive sabe más que tú, Ujú. inclusive, pero tú Ujú. tienes la guía, tienes la orientación, te va a ir bien, te va a ir bien, ¿no? Entonces yo nunca dejé de pasar un trabajo por eso, jamás lo Claro, dejé pasar, claro. siempre sí sentí ese síndrome que tú estás comentando, que de repente digo, wow, yo voy para ese puesto, Sí, uno yo no no sé. sabe, ¿no? Uno... El mejor fue cuando me trasladaron de El Salvador para acá. Yo vengo trabajando hasta en El Salvador, todos los años que tuve eran Ajá, distribución de energía, lo que es ENSA y lo que es correcto, Naturgy acá. Y correcto. de repente me dicen, no, te vas para Panamá a ocupar el cargo de presidente de las empresas allá en Panamá. El proceso es generación de energía, no tiene nada que ver Ajá, con lo que yo estoy haciendo, ajá, pero para adelante, vamos para adelante. claro. Los jefes míos saben que yo no soy de distribución,
que yo soy de distribución y no de generación, pero sí conocen las cualidades y la manera que uno está hecho, porque eso es importante también. Tú como persona, tú tienes que demostrar de lo que estás hecho, que no le debes de tener temor a esas cosas, no le debes de tener, sino que más bien prepararte. Y si tienes que ir acá con la mayor humildad y con ganas de aprender y siendo una esponja nuevamente y chupando y chupando y chupando para que tú puedas estar al día. Y la gente valora eso. Tú cuando viene una persona que te reporta a ti y tú dices, oye, yo de eso no sé, explícame, ayúdame para estar, eso lo valora la gente, lo valora muchísimo. Y además tú sabes que nosotros en AES tenemos una forma de aprendizaje que creada por una compañera panameña, por Maika Macala, que es un aprendizaje que es 70-20-10. Okay. 70%, 20% y 10%. Okay. El 10% es únicamente capacitación formal. Oye, Juan David, tú te vas a ir a capacitar en este tema en específico. Okay. Y haces un curso y te capacitas. Así como más académico. Más académico, netamente, Okay. ¿no? Y a ti que te encanta la parte académica, ¿no? Okay. El 20%, y nos ha dado muy buenos resultados. Okay. El 70% es que de repente te dicen, ¿sabes qué, Juan David, Miguel? Hay un tema que estamos haciendo de impuestos donde tiene que ser algo multidisciplinario y requerimos que tú también estés ahí y aportes. Okay. ¿No? Entonces tú vas y aportes y escuchas el impuesto, escuchas el de comunicaciones, tú haces tus aportes siendo de la parte comercial. Entonces hay una vivencia ahí que se transmite y tú empiezas a chupar y a la gente le gusta. Y el otro 20% es que te puedan nombrar de líder de un grupo de eso. Entonces te dicen, oye, mira, tú estás en innovación. Ok, tú vas a llevar este proyecto que no tiene nada que ver contigo y tú vas a ser líder de ese proyecto. Entonces tú lo aprendes, ¿no? Entonces tú eres el líder y hay chance de fracasar, hay chance de fallar, ¿no? Porque entendemos que el fallo y el fracaso son aprendizajes para que tú mañana, y más si lo haces de buena fe, ¿no? Si hay mala intención es otra cosa, ¿no? Claro. Pero si es un fallo no por negligencia, sino porque, inclusive por negligencia, ¿no? Si lo entendiste y lo comprendiste, es como puedes avanzar, ¿no? Claro. Entonces, nosotros yo creo que, como tú dices, los movimientos no hay que tenerle miedo, con el contrario, mientras tú seas honesto y transparente, siempre es crecimiento para la compañía y siempre es crecimiento para ti como persona. Claro, eso es una... O sea, es increíble forma de verlo porque cada vez me gustó lo que dijiste del el sistema cómo tienen los aprendizajes hechos, porque creo que cuando dominas muy bien el tema, rodeándote con personas que tal vez no lo conozcan, al enseñarlo, aprendes. El que está nuevo y viene llegando, aprende también. Lo que dijiste es súper importante de atreverse a rodearse de personas o estar consciente de que muchas veces lo que necesitamos es rodearnos de personas que son mejores que nosotros. Jugadores como dice Elon Musk, que cuando él tiró los millones de dólares que tiró en Tesla y en SpaceX, él decía, yo de cohetes sé cero, pero voy a contratar a las personas que más saben de cohetes y aprenderé de ellos. O sea, yo literalmente me estoy poniendo en una posición a donde yo soy el más bobo del salón, pero no me da miedo porque sé que así aprendo. Correcto. Entonces, crear esos espacios y tener esa forma de verlo de que no debe uno sentirse mal por ser el que menos sabe, si estás dispuesto a aprender, es increíble forma de verlo. Y la gente lo valora. Sí, claro, La gente también. lo valora. Cuando les consultas, cuando aprendes de ellos, porque se siente de una forma u otra también que esos aprendizajes que tú has recopilado tienen valor y uno conecta por naturaleza con la gente que quiere escuchar de uno y que quiere aprender de uno. Eso creo que es una naturaleza del comportamiento humano. Quería hacerte otra pregunta. En estos 21 años dentro de AES, obviamente has estado en posiciones a donde te toca reportarle a alguien, obviamente has estado en posiciones a donde ya varias personas comenzaron a reportar a ti. Quería preguntarte, en tu experiencia, ¿qué te ha ayudado personalmente para construir equipos sólidos que se sientan con la confianza? Dijiste algo antes que me llamó la atención, que dijiste que equivocarse es casi que imposible que no pase. O sea, van a haber errores, ¿verdad? Pero siento que hay lugares, organizaciones, jefes de experiencias que he compartido o que he escuchado que crean organizaciones y espacios a donde quienes trabajan para él no se atreven a levantar la mano y decir, hey, no sé, o hey, me equivoqué en esto, ¿cómo lo puedo corregir? ¿Qué te ha funcionado a ti en tu experiencia para crear como ese ambiente a donde el equipo se sienta
con esas Tú libertades? sabes que lo primero que doy gracias a Dios. Bueno, voy un poquitico nuevamente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas era todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas te equivocaba y era una boleta, Ujú. o era un retardo, o era cualquier cosa de Claro, esa. ahí sí estaba Ahí muy... era exactamente. Y está todo escrito, eso creo, ¿no? Y gracias a Dios que después estuve en dos empresas, estuve en una empresa y ahora estoy en AES, que AES permite eso. AES es una empresa que con su crecimiento que ha tenido, él permite ese tema, ¿no? Tolera el tema Ujú. de que si tú tienes una equivocación, esa equivocación, o un comentario. Aquí las ideas valen y los comentarios valen, ¿no? Es una empresa que cuando tú opinas, eres escuchado, eres inclusive, no eres señalado si no está errónea, si está errónea. Entonces yo nací en eso, yo nací en Ujú. esa cultura, Claro. porque siempre ha sido así. Y quizás es porque los líderes que he tenido al principio fueron así también, ¿no? Porque era parte de la cultura. Y eso me ha servido entonces para yo también aplicar eso hacia abajo, ¿no? Entonces, porque cuando yo salí de las Fuerzas Armadas, era un poco más bien, me Cuadriculado, costaba, digamos. cuadriculado, o sea, sí, mira, oye, aquí se entra a las 8 y se sale a las 5:30, se sale a las 5:30. Si los carros hay que pararlos de una forma, hay que pararlos de una forma. Y yo Claro. obedecía, ¿no? Porque estaba acostumbrado a eso, ¿no? Ujú. Estaba Ujú. acostumbrado a eso. A pesar que en las Fuerzas Armadas, desde muy joven, ya con 22 años de graduado, ya tú podías tener el mando sobre personas que tuvieran 45, 46, 48 años antes de retirarse. Claro. Suboficiales o sargentos o marineros, ¿no? Pero en la Marina nunca tuve, perdón, en la Electricidad de Caracas y en AE, nunca tuve ese tema y ese temor para levantar la mano y decir, oye, o yo opino esto, ¿no? Porque sabía que del otro lado no iba a tener nunca una palabra de señalamiento de algo de esto. E importante, yo siempre digo que las empresas, las paredes de las empresas hablan, escuchan y hablan, ¿no? Ajá. Entonces, hay empresas que escuchan y hablan bien las paredes y otras que no, ¿no? Ajá. Otras empresas que hablan mal. Entonces, importante que si tú cometes un error, inclusive no es un error, no es un tema ni para burla, ni para bullying, ni para señalamiento, ni para después hablarlo por fuera, decir, oye, tú sabes lo que hizo que mira la barbaridad que cometió, no se siente eso, ¿no? Habrá sus casos, pero no es parte de la política, ni de la filosofía, ni es algo que está escrito, sino es vivencia de AES. Y AES me Ujú. permitió a mí nacer mis años, mis 21 años, aprendiendo eso y hoy en día lo aplico. Claro, es un tema, en tu experiencia fue un tema cultural, así lo sentiste y así lo has seguido replicando. Y es lo mismo que hablamos en su momento de la Marina, que son cosas que se viven tanto y se llevan ya por tantos años que se vuelve parte del ADN, ¿no? Crear estos espacios donde haya esa seguridad. Hay un cuento, te echo esta anécdota rapidito, de esta historia de este pelado que era barista en un hotel, esto es la vida real, él era barista en un hotel en Las Vegas, ¿verdad? Y él era barista en dos hoteles. En el Four Seasons, que es un hotel muy Ajá, sí, conocido y sí. tal, y en otro hotel de la localidad de Las Vegas. Y esta persona que estaba en fila para ir a comprarle el café, a él le pidió el café y la forma en como él le atendió le pareció muy amigable, muy invitador y tal. Y le pidió el café y se quedó conversando con él, intercambió un poco le hizo un poco de conversación y después al rato, mientras le estaba preparando el café, le dice, y él pensó, la persona que está comprando el café pensó, ¿sabes qué? Siento que le compré el café, pero a la vez disfruté la conversa con él. Por la naturaleza en lo que trabajaba esta persona, le preguntó, oye, disculpa, ¿a ti te gusta lo que tú haces? O sea, te siento con una muy buena energía. Él dice, sí, a mí me encanta lo que yo hago. Yo amo ser barista, disfruto del café, el café de especialidad, no sé qué cosa, lo disfruto. Pero sí te quiero decir una cosa. Yo soy barista aquí, en este hotel, y soy barista en otro hotel. Y yo amo hacer mi trabajo porque amo lo que hago, pero lo amo hacer aquí. Porque aquí los managers en este hotel, cada vez que pasan me preguntan, hey, ¿necesitas algo más? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo para hacer tu trabajo mejor? ¿Qué necesitas? Y en el otro lado, cada vez que pasa un manager,
no importa cuál sea el manager, lo único que hace es voltearse a ver para ver si yo estoy bien parado, con la camisa bien arreglada, haciendo mi cosa bien, y lo único que me provoca es agachar la cabeza e irme. Entonces, es como esa misma persona, y si lo ves y si te atienden en dos lugares distintos, recibes experiencias muy distintas porque la organización no los respalda, digamos. Entonces, esa cultura que tienen en AES, por lo que me estás contando, es ese tipo de cultura donde la persona se siente respaldada, y eso es importantísimo para el desarrollo de las personas, ¿no? Y para que la persona se mantenga y quiera seguir formando parte de los equipos. Correcto. Eh, Déjame contarte algo rapidito, Juan. Dice, no sé si tú estás al tanto que nosotros somos una empresa Great Place to Work. Ujú, ujú. Y los 2 últimos años hemos quedado la empresa número 1 Wow, como mejor lugar para trabajar en Panamá, qué locura, ¿no? no sabía. Entonces, sí, Se había visto el batch, pero no sabía que los dos los últimos dos años. últimos años. De hecho, pasó mañana tenemos una celebración porque quedamos número 1. Fuimos en Costa Rica y nos seleccionaron nuevamente número 1. Y para nosotros el colaborador es un tema Claro, sí, muy importante. eso es, y lo he dicho ya múltiples veces aquí y en todos lados, no me importa en la industria en la que estés, tu capital humano es tu columna vertebral. Es así, Aunque estés en vainas súper técnicas, aunque sea energía en sus diferentes campos, aunque sea tecnología, aunque sea retail, tu columna vertebral es tu capital humano, y es el barista que ama su trabajo y lo hace porque lo dejan, o el barista que agacha la cabeza y se quiere ir a las 5. La misma persona, correcto, dos ambientes diferentes, y eso permite a la persona ser o no ser. correcto. Otra cosa que quiero conocer, que ya estos son como preguntas para seguir entendiendo lo que hace AES, el alcance que tiene. Ustedes ven obviamente megaproyectos, ¿no? Ven hidroeléctricas, sé que tienen la primera planta de todo Centroamérica de gas natural. Este tipo de megaproyectos, para entender y saber un poco cómo funciona, son proyectos que ustedes entran y son aliados de los gobiernos donde trabajan, son proyectos meramente privados. En este tipo de proyectos hay participaciones pública-privadas, es como para entender cómo llegan estos megaproyectos a un país. Sí, hay un mix de todo en esto, ¿no? Nosotros hace 25 años, cumplimos 25 años en Panamá el año que viene. AES participa en la licitación para Bayano, ¿no? Ujú, Era para ujú. Bayano, La Estrella y Los Valles. Ok, Era la licitación esta. Nosotros ganamos con la mejor oferta y dentro de la oferta decía, dentro de las bases de la licitación era, bueno, tú tienes que tener 49%, el Estado panameño 49% ok, y un 2% accionistas minoritarios, ok, ¿no? Que para nosotros los accionistas minoritarios, si no tengan la toma de decisión, son prioridad también. Y después podemos hablar después de un tema también. ok, Para mí son sagrados, ¿no? ok. Entonces, fíjate, participamos del 49%, tenemos nosotros más o menos 49.07 en Bayano, La Estrella, Los Valles, y construimos STI también, que es una hidroeléctrica de 120 megas en el lado de Chiriquí, ¿no? Ok, Entonces, después construimos Changuinola. Changuinola es un proyecto que es 100%, era 100% de AES Panamá, de AES Corporation, ok, porque lo hicimos ya, no era una licitación, sino que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer esto, apostamos y participamos en una licitación de energía, el que da el precio más bajo, el que gana, nosotros agarramos, participamos, ok, y toda la energía que participó AES Panamá y toda la energía que produce este proyecto se lo da a AES Panamá. Es un ya, proyecto que costó ya. alrededor de $680 millones, Wow. que es una planta hidroeléctrica. Que ya está operativa. Está operativa, sí, desde el Ok, año 2011, 220 megas, ¿no? ok, Posteriormente, en el año 2015, nosotros hubo una licitación grande para un proyecto bastante grande, y nosotros queríamos participar con AES Panamá. En su oportunidad hablamos con nuestros socios, que son socios nuestros, el Estado panameño. ok, Nos dijeron, no, no queremos participar en ese proyecto, vayan ustedes solos, que para eso son empresas privadas, y fuimos solos y lo ganamos, ¿no? ok. Y desarrollamos en 27 meses la planta de AES Colón, que es la de gas natural, Ya, ¿ok? como un proyecto privado de ICE 100% privado Corporation. de AES Corporation. Ok, En esa oportunidad lo hicimos con un socio, ya, con el grupo Bahías, con el grupo Bahía, el grupo
de la familia Mota, ¿no? Ok. Entonces, que fueron unos socios de nosotros maravillosos. Ellos vendieron su participación en un momento dado, la querían vender en su momento dado. Ok. Salieron de nosotros, el 100% de nosotros la planta esta, y es la primera planta de gas natural. Pero no únicamente hicimos la planta, sino que esta planta es una inversión de $1.150 millones. Qué locura. Yo recuerdo esas cifras. ¿Cuándo fue esto que comenzó este tema a andar? Esta 2015 empezó hacia en el adelante. 2015, pusimos la primera en el mayo del 2016 y empezamos a generar en el año 2018, el 2018. Claro, sí. Es que Entonces, recuerdo esa cifra, 1.100 y pico de millones de 1.150 millones dólares. de dólares. Qué locura. Sí. Entonces, esa planta se hizo en tiempo récord, como te comenté. Es una planta a base de gas natural, pero no hicimos únicamente la planta como tal, sino que tenías que hacer también el tanque donde tú ibas a almacenar el gas para poder ir a la planta. Y ese tanque tiene que ser un tanque grande, porque estos barcos de gas natural no son barcos que vienen poquito y que te echan un poquitito. Claro. Son unos barcos muy grandes de 180.000 metros cúbicos como mínimo y te dan el gas, ¿no? Completo. Ellos despachan. Sí, generalmente completo. Ok. Puede ser que te traigan un poquitico, pero generalmente completo, ¿no? Ok. El tanque es un tanque que dentro de ese tanque cabe un campo de béisbol de las Grandes Ligas. No te El creo. tamaño, te invito para que lo conozcas. El No campo te como tal, no creo. las tribunas ni nada de Claro, eso, ¿no? claro. O sea, el field, sí. Sí, es correcto. Pero lo ves por fuera y dices, no, esto es un campo por lo menos de la NBA, es un campo del Qué mismo locura. tamaño, ¿no? Y ese tanque, nada más para referenciarlo y tratar de imaginarlo, ¿eso es subterráneo? ¿Está sobre...? No, está sobre tierra, Está sobre tierra, ok. 1.200 pilotes. De esos pilotes, Wow. como era tierra, como era Gatún, esos 1.200 pilotes, algunos se hundían, como son con columnas que tú le vas dando hasta que llega a tope. Ajá. Algunos llegaban, la columna tiene más o menos 12 metros. Ya. Algunos tú le metías una columna y le metías otra encima hasta que llegaras a la roca, ¿no? Wow. Y es antisísmico, es un tanque muy bien Ok. hecho, muy, muy Y bien. esto está en Colón. Esto está en Colón. En Ya. Colón, sí. Sí está en O Colón. sea, y me imagino por la posición y el tipo de producto que recibe y demás, cerca de la salida de las esclusas, me imagino, ¿no? Cerca de la salida de las esclusas. Estamos en un área Claro. de influencia, estamos en un área no del canal, pero sí de influencia del canal, Claro. donde todos los permisos los hacemos con el canal de Panamá y con la AMP, Ok. con la Autoridad Marítima de Panamá. Claro. Entonces, hacemos este proyecto. Este proyecto nos ayuda a nosotros a poder, a nosotros como AES Panamá y al país, poder tener otra opción que cuando tú tienes, nosotros aquí somos bastante grandes renovables, ¿no? Ujú. Tenemos todo lo que tiene que ver con hidroeléctricas, pero en el año 2014, si tú te acuerdas, hubo racionamiento de energía. Justamente el 10 de marzo, me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños, anunciaron un racionamiento de energía, que lo quitaron el 9 de julio, un día antes del Mundial de Fútbol. Creo que fue Brasil, Ok. el Mundial de Fútbol, el 14 fue Sí, Brasil. sí, sí. Bueno, fue Brasil. Entonces, lo quitaron, ese racionamiento, y el racionamiento era un racionamiento a nivel nacional. Cero aire acondicionado, los Ujú. centros comerciales tenían aire acondicionado tarde, los empleados públicos tenían un horario diferente de Ajá. entrada. O sea, se cambió un montón de cosas, ¿no? Y eso era porque nada más la matriz energética del país estaba hecha con combustibles fósiles como búnker y diésel y hidroeléctricas. Ujú. Entonces, hubo una sequía bárbara y los precios del combustible subieron enormemente. Claro. Entonces, se armó la tormenta perfecta y por eso hubo el racionamiento. A raíz de ese momento, AES empieza también a participar en decir, porque como sufre también el país, también sufre AES, porque Claro. no logra llegarle a poder cumplir con sus PPAs que tiene con las distribuidoras. En esa época nosotros vendíamos, que fue muy duro para mí como presidente de la compañía, comprábamos a $200, $300 el megavatio y lo vendíamos a 90. Porque ese es el contrato que Wow. tenía yo con las distribuidoras para el cliente final. Y tú tenías que cumplir. O sea, Tenía que tú cumplir el tenías... contrato. El contrato tenía que cumplirse, Claro, ese ¿no? no, al final, en su momento, ese no era tema de ellos. Claro, que- claro. claro. Y yo aposté para eso, ¿no? Claro. Pero entonces agarramos y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a aprovechar todo lo que tenga que ver con otro tipo de combustible. Entonces empezamos a trabajar con solar. Entonces hoy en día tenemos 4 plantas solares. Una de esas Ajá. plantas solares le da energía, o es la energía, no es que le da directamente, sino en la venta de esa planta
de esa energía se le da a Cervecería Nacional, por ejemplo, ¿no? Ah, Porque cada vez wow. hay más presión de los grandes clientes, los clientes que quieren también un tema de sostenibilidad, un tema de energías verdes, ¿no? Ujú, ujú. Hoy estamos Hacia allá se está moviendo mucho hacia, se está ahora, ¿no? moviendo, pero igualmente tú necesitas tener firmeza, porque hace 2 semanas tenemos plantas solares, tenemos una planta de viento, tenemos hidroeléctrica y ninguna estaba bien, porque no estaba lloviendo, pero el cielo estaba tapado. No teníamos sol porque el cielo estaba tapado. Ajá, No tenemos viento porque estamos entrando ya en el invierno y cuando hay invierno sopla el viento, entonces no se produce nada, ¿no? Entonces, claro. y agua no había, entonces no funcionaba. Entonces tenías que tener, porque tú no le vas, tú tienes que darle servicio y eso es parte de la responsabilidad del sector eléctrico, Ujú, darle el servicio para que funcionen estas cosas, para que claro. funcionen los hospitales, las clínicas, tú como Sí, eso nunca comunicador puede social, parar. eso no puede Eso no pararse. puede Y más en parar. un país que viene empujando para su desarrollo, tú no puedes decir hoy no tengo energía. Sabemos la cantidad de países que han sufrido con cortes de energía. Ajá, Hoy día en Centroamérica hay ajá, varios países que están hablando de que están alerta con el tema de energía. Panamá no. Panamá claro. no va a sufrir eso. Panamá, de hecho, no sé si me estoy equivocando, pero recuerdo, Panamá vende energía afuera también, No, ¿no? eso hay oportunidades, son temas de oportunidades, Ok, no solamente que Panamá vende hacia afuera, sino que también de afuera podemos traer, ¿no? ya. Entonces tú tienes estos contratos y los estás produciendo y los tienes que cumplir a ese precio. Pero de repente hay un momento dado que tus plantas de generación están a punto de botar agua. Entonces tú dices, bueno, Ya, antes de votar, yo quiero vender energía a Guatemala, ¿no? Entonces Guatemala también sabe, oye, este va a votar. Entonces no me la vas a vender a un precio de mercado alto, ya, sino vas a votarla. Entonces es ya. parte del manejo que se hace. O en otra oportunidad yo sé, oye, en Honduras hay suficiente energía en este momento, traigo energía para este lado, ¿no? Ujú. Pero en momentos hay crisis, como en el momento que estamos ahorita, todas las importaciones y exportaciones de energía están paradas, ¿no? Ok. Porque todos tenemos que centrarnos, es Sí, para el en país. suministrar al país. Pero Es claro, sí, correcto, sí, sí quería preguntar eso porque recuerdo haber escuchado eso de que se vende o se compra energía, pero entonces entiendo, es cuando hay una sobreoferta correcto, porque tengo de más en el correcto, momento y otro correcto, país, o viceversa. Algún correcto. país he producido de más Es más barata más y es más barata y me barata, entonces yo me la beneficia, traigo para acá. y me Correcto, beneficia, y me correcto. beneficia comprar acá en el Correcto. país. Pero no es que sale perjudicado el país, ninguno de los dos países, todo lo contrario, Claro, sale beneficiado. claro, porque es esa sobreoferta que tienes Sí, en el momento, ¿no? Y algún otro país. Existe, solo para entender, ¿existe algún tipo de, no sé, tal vez en Europa sí lo tienen, porque sé que tienen este tema de la Unión Europea y son mucho más aliados o conjuntos, o las fronteras son como un poco más invisibles en Europa de lo que son acá? ¿Hay algún tipo de alianza entre los países vecinos donde se apoya en este tipo de temas, o es meramente comercial, o existe algo se, así en se, este se sector construyó una de... línea, que la línea se llama CIEPAC, ¿no? Que es sistema interconectado entre las naciones de Centroamérica, Ah, ok. que va desde Guatemala hasta Panamá, Ah, wow, ¿no? ok, sí existe. Entonces, la línea, lo único malo de la línea, que todavía no tenemos contratos firmes. ¿Qué es un contrato firme? Que yo agarro y pueda decir, se está todavía caminando para eso. Ok, Cuando se crea el CIEPAC, esto, también se crea un ente, la CRIE, que es un ente regulador de esto, y también un ente operador de esa línea, ¿no? ya, Entonces, es el que te permite hacer esos intercambios, hacer todas esas cosas, ¿no? Al cual uno le paga, ¿no? claro. Esa línea CIEPAC fue pagada por todos los, ¿cómo se llama? Por todos los usuarios. Por Ah, ti, ya, por mí, por todos de todas partes de Centroamérica ok, que tienen un contrato con la eléctrica, están pagando esa parte de ya, energía. ya, Esa línea está más o menos entre 600 y 700 megavatios. Es la línea que te permite entonces hacer a ti estos intercambios. Pero lo positivo, lo que tenemos que llegar es que yo diga, ok, que es el séptimo mercado. Son 6 países en Centroamérica, este sería el séptimo. Que ok, yo puedo poner una planta aquí en Panamá y venderle a Guatemala. Y esos recursos se quedan en Panamá. ¿No? El recurso monetario. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de empujar. También hay conexión entre México y Guatemala. Existe conexión. ok, Y mucha gente también está empujando la conexión entre Colombia y Panamá. ¿No? claro, De manera de que cuando haya mucha energía allá, ellos pueden mandar energía para acá y cuando haya mucha energía para acá, puede mandarse para allá.
¿no? Claro, y un país como Colombia, me imagino que la cantidad de energía que produce es enorme, pues por Sobre el todo, espacio que sí, tiene. sobre todo Hidro tiene y muy cerca de la frontera, ¿no? Entonces tendría una posibilidad enorme de poder mandar energía para acá, que yo creo que es bien positivo. Claro, ahí, bueno, ya casi llegando al final de la conversación, Miguel, y te agradezco nuevamente el espacio. He aprendido bastante de esta industria en la cual estaba a ciegas y también siempre es un gusto escuchar cada historia personal, vivencias, aciertos, errores, fracasos y todo eso creo que va nutriendo cada vez más y más a nuestra comunidad latina. Pero antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta con la que yo cierro todos los episodios, que es una pregunta hipotética. Pero va así la pregunta. Hoy día, con el Miguel que estoy conversando, ha pasado por una N cantidad de experiencias, cosas buenas, malas, aciertos, desaciertos, fracasos, errores, de todo un poco, pero de alguna forma u otra, hasta en esos momentos de mayor incertidumbre, donde uno piensa que tal vez no sabes cómo vas a salir adelante o cómo lo vas a lograr, somos resilientes como seres humanos y siempre se logra superar las adversidades y hoy día estás aquí sentado. Pero si hipotéticamente tú pudieses ir atrás, ¿verdad? A un momento de tu pasado donde está ese Miguel más joven, lleno de mucha incertidumbre, sin realmente saber qué hacer. Y con la experiencia que has recopilado hasta el día de hoy, pudieses encontrarte con ese Miguel más joven y dejarle un consejo, ¿qué le dirías? Wow. Pregunta buena, ¿no? Y primera vez que me la hacen, ¿no? Sí, tú sabes que yo creo que le diría, oye Miguel, no te angusties tanto. Hay un futuro que si tú trabajas como estás trabajando, vas a llegar a ser una persona que te va a ir tranquilo. Cuando tengas 57 años vas a estar, no le voy a decir que va a ser la vida fácil y que va a ser presidente de AE, no le voy a decir eso, pero que si sigue trabajando como viene trabajando, pero no angustiándose tanto, va a ser exitoso, ¿no? Y va a ser buena persona y va a ser querido, él va a querer, va a ser apreciado y va a tener éxito en su vida profesional, ¿no? Entonces, y te digo esto porque quizás cuando uno es joven, uno se pone muy estresado y muy nervioso con muchas cosas, ¿no? Y las cosas pasan. No es tampoco que no vayas a hacerle caso a las cosas, ¿no? Pero uno a veces se angustia además. Mi papá es muy nervioso, yo soy nervioso. Tengo un hijo que es extremadamente nervioso, ¿no? Entonces, he aprendido con la madurez y la vejez también que uno no tiene que preocuparse tanto, que las cosas tienen solución. La semana pasada tenía un problema que yo me ahogué enormemente, ¿no? Y leyendo un libro de foco, ahora que corro, que estoy caminando todas las mañanas, 4:30 de la mañana me levanto a caminar y camino 2 horas, ¿no? Increíble. Entonces, me está enseñando bastante esos autolibros que leo en 20 minutos a ver las cosas de otro punto de vista, que a lo mejor estuviera en ese momento. Sobre todo es el tema de ponerme nervioso y ponerme angustia por temas que sé que se van a solucionar. Ujú. Que la vida no gira alrededor tuyo, sino la vida gira alrededor de todo el mundo y que no vas a tener problemas si tú trabajas como sigues trabajando. Increíble, increíble. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo el espacio nuevamente. Gracias a todas las personas que nos escucharon y que nos vieron. Esta fue la conversación con Miguel Bolinaga. Un placer. Ya saben que nos pueden encontrar en todos lados como Personal Upgrade Academy. Este fue el episodio número 126 y como siempre nos vemos el próximo lunes en un episodio más. Bless.